Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy y hoy les traigo un vídeo que créanme está cargadito de chisme, drama y todo lo que nos encanta de las estrellas turcas. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por sumarse. Y a los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar a la farándula turca, un tema que ha sido la comidilla de todos los portales y foros de chismes del supuesto romance secreto entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, señores y señoras, vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores, las pistas y las especulaciones que han circulado durante años. Ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de estos dos talentos, y por eso, como siempre, les prometo un análisis a fondo, con datos, fotos y todo lo que necesitan para formar su propia opinión. Y no se preocupen, no nos quedaremos en la superficie. Vamos a excavar hasta lo más profundo, buscando la verdad detrás de esta historia que ha mantenido a todos en vilo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis y les permite no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus estrellas favoritas. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. Ahora sí, preparados para el chisme. El romance secreto de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, un tema que ha generado un sinfín de especulaciones y debates en la industria del entretenimiento turca. Para entender la magnitud de esta historia, debemos recordar que Atay y Serini son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. Ambos han protagonizado exitosas series y películas, acumulando una base de fans enorme y leal. Atay, conocido por su papel en Medcezir y de Protector, y Serini, famosa por Medcezir y Fi, han conquistado corazones con su talento y atractivo. La chispa entre ellos, según los rumores, surgió durante las grabaciones de la serie Medcezir. Aunque en la ficción interpretaban a una pareja, la pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? Las escenas románticas, la química evidente y las miradas cómplices alimentaron las especulaciones de un posible romance en la vida real. Los paparazzi y los medios de comunicación comenzaron a acechar a la pareja, buscando pruebas de su supuesto idilio. En su momento tanto Atay como Serini negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Declararon que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las pruebas, o mejor dicho, las supuestas pruebas, continuaban apareciendo. Fotografías en eventos sociales, salidas juntos, incluso algunas publicaciones en redes sociales, que a ojos de los fans, sugerían algo más que amistad. Uno de los momentos más comentados fue la participación de ambos en la serie Medcezir. La intensidad de sus personajes, Yaman y Mira, traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban generaba una conexión que muchos percibieron como algo más que actuación. Los fans crearon grupos en redes sociales dedicados a shippear a Atay y Serini, es decir, a desear que fueran pareja en la vida real. Los foros y comentarios en internet se inundaban de teorías y análisis de cada gesto y mirada entre los dos actores. A pesar de las negaciones, el rumor persistió y con el tiempo, las especulaciones se intensificaron. Los medios de comunicación turcos comenzaron a publicar noticias sobre sus supuestas citas secretas, sus escapadas románticas y los celos de sus respectivas parejas. Se decía que Atay había terminado su relación con su entonces novia debido a su creciente atracción por Serini. Por su parte, Serini también se enfrentó a rumores similares, que indicaban que su relación sentimental con su pareja de ese momento se había visto afectada por su conexión con Atay. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente existió un romance secreto? Vamos a profundizar en este misterio y a analizar todos los detalles que rodean esta fascinante historia. El contexto, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, dos estrellas en ascenso ***. Para comprender completamente la magnitud de los rumores de romance, es esencial conocer la trayectoria de ambos actores. Atay Ulusoy, nacido en 1990 en Estambul, comenzó su carrera como modelo antes de incursionar en la actuación. Su físico atractivo y su carisma innato le abrieron las puertas a la industria del entretenimiento. Su papel revelación llegó con la serie Anferia Koydum, donde interpretó a Emir Sarrafolu, un joven de buena familia que se enamora de Feria Yılmaz, una estudiante de bajos recursos.
La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Atay a la fama y estableciéndolo como un ídolo de la televisión turca. Después del éxito de El secreto de Feria, a Atay demostró su versatilidad actoral con roles en películas como Anadolu Kartallar y la serie Medcezir, donde compartió créditos con Serine y Sarkaya. Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, consolidó su estatus de estrella y le ganó el reconocimiento de la crítica por su interpretación. Más recientemente Atay ha protagonizado la serie de Netflix The Protector, donde interpreta a Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul, con la misión de salvar la ciudad de fuerzas oscuras. Esta serie, producida por Netflix, lo llevó a la audiencia internacional y lo convirtió en un rostro conocido en todo el mundo. Serine Sarkaya, nacida en 1991 en Ankara, también comenzó su carrera como modelo y participó en concursos de belleza. Su belleza y talento la llevaron a la actuación, donde rápidamente se destacó. Al igual que Atay, Serine alcanzó la fama con la serie Medcezir. Su interpretación de Mira Beylice, una joven de clase alta que se enamora de Yaman, el personaje de Atay, fue aclamada por la crítica y el público. La química entre ella y Atay en la pantalla fue innegable, alimentando los rumores de romance que los persiguieron durante años. Después de Medcezir, Serine continuó cosechando éxitos con su papel en la serie Fi, una adaptación de la novela Fi Seipi de Azra Cohen. En esta serie Serine interpretó a Duru, una bailarina que se ve involucrada en una compleja relación con un psicólogo. Su actuación en Fi le valió el reconocimiento de la crítica y la consagró como una de las actrices más talentosas de Turquía. Actualmente Serine continúa activa en la industria, protagonizando películas y series que la mantienen en la cima de la popularidad. Medcezir, el punto de encuentro y la chispa inicial. La serie Medcezir fue el punto de encuentro clave entre Atay y Serine, y el caldo de cultivo perfecto para los rumores de romance. La trama de la serie, una historia de amor juvenil con elementos de drama y conflicto, resonó profundamente en el público. La química entre los protagonistas, Yaman y Mira, era palpable, y los fans no tardaron en shippear a Atay y Serine, deseando que su relación traspasara la pantalla. Las escenas románticas en Medcezir fueron intensas y emotivas, y la conexión entre los actores era evidente. Los besos, las miradas, los gestos de cariño, todo sugería una conexión más allá de la amistad. Los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que celebraban la supuesta relación entre los actores. La prensa rosa turca no tardó en hacerse eco de los rumores. Los paparazzi comenzaron a seguir a Atay y Serine, buscando cualquier pista que confirmara su romance. Las fotos de ellos juntos en eventos sociales, las salidas a cenar, las conversaciones en el set de filmación, todo era analizado con lupa. Los medios de comunicación publicaban artículos sobre sus supuestas citas secretas, sus escapadas románticas y los celos de sus respectivas parejas. Las negaciones y las pruebas contradictorias. A pesar de la insistencia de los fans y la prensa, tanto Atay como Serine negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Declararon que eran solo amigos y compañeros de trabajo, y que la química que se veía en la pantalla era producto de su trabajo y profesionalismo. Sin embargo, las negaciones no fueron suficientes para acallar los rumores. Las pruebas continuaban apareciendo, alimentando la especulación. Fotografías. Se filtraron fotografías de Atay y Serine juntos en eventos sociales, tomados por paparazzi o compartidos por amigos en común. Aunque en las fotos no se veía nada comprometedor, los fans interpretaban cada gesto, cada sonrisa, como una señal de su romance. Publicaciones en redes sociales. Los fans analizaban minuciosamente las publicaciones en redes sociales de ambos actores. Cualquier me gusta en una foto, cualquier comentario, cualquier mensaje encriptado era interpretado como una señal de su amor. Declaraciones en entrevistas. A pesar de negar la relación, las entrevistas de Atay y Serine a menudo eran analizadas en busca de pistas. Los fans analizaban sus respuestas, sus gestos y su lenguaje corporal, buscando cualquier indicio de su supuesta relación. Testimonios de fuentes cercanas. En ocasiones, la prensa turca publicaba testimonios de fuentes cercanas que afirmaban que Atay y Serine mantenían una relación secreta.
Sin embargo, estas fuentes eran anónimas y no se podía verificar su credibilidad. El análisis de la química, actuación o realidad, ***. Uno de los argumentos más fuertes a favor del supuesto romance era la innegable química entre Aatai y Serenei en la pantalla. Su conexión era palpable y la forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban en Medcezir sugería algo más que actuación. ¿Era simplemente talento actoral, o había algo más? La mirada la mirada es una herramienta poderosa en la actuación, y tanto Aatai como Serenei son maestros en el arte de la comunicación no verbal. En Medcezir, sus miradas eran intensas, llenas de emoción y sentimiento. Muchos fans argumentaban que esa mirada no podía ser fingida, y que revelaba una conexión real entre los actores. El tacto Las escenas románticas en Medcezir involucraban contacto físico, como besos, abrazos y caricias. La forma en que se tocaban a Aatai y Serenei era natural y sensual, lo que sugería una complicidad y una intimidad que iba más allá de lo profesional. La complicidad fuera de las cámaras, se observó una gran complicidad entre Aatai y Serenei. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y parecían disfrutar de su compañía. Esta complicidad alimentó los rumores de romance, ya que muchos fans creían que era una señal de que eran más que amigos. Las relaciones sentimentales de cada uno, obstáculos o coartadas, A lo largo de los años, tanto Aatai como Serenei han mantenido relaciones sentimentales, lo que ha complicado aún más la verdad sobre su supuesto romance. ¿Fueron sus relaciones un obstáculo para su amor, o una coartada para ocultarlo? Aatai y sus novias Antes de la serie, Aatai mantenía una relación con una modelo turca. Durante la emisión de Medcezir, los rumores de romance con Serenei se intensificaron, y se especuló que Aatai había terminado su relación debido a su creciente atracción por Serenei. Posteriormente Aatai ha mantenido relaciones con otras actrices y modelos, y ha sido muy discreto con su vida privada. Serenei y sus parejas Serenei también ha mantenido relaciones sentimentales, incluyendo al actor Kerem Bürsin. Durante la emisión de Medcezir, también se especuló que su relación con su pareja de ese momento se había visto afectada por su conexión con Aatai. Al igual que Aatai, Serenei ha sido muy cuidadosa con su vida privada y ha evitado hablar públicamente sobre sus relaciones sentimentales. La verdad revelada, ¿qué pasó realmente? Después de analizar todas las pruebas, los rumores y las especulaciones, ¿cuál es la verdad sobre el supuesto romance entre Aatai Ulusoy y Serenei Sarkaya? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Sin embargo, podemos hacer algunas reflexiones. La posibilidad de una atracción es muy probable que existiera una atracción entre Aatai y Serenei. La química que tenían en la pantalla era innegable, y es natural que dos personas que pasan tanto tiempo juntas, trabajando en un proyecto tan intenso, desarrollen una conexión especial. La decisión de mantenerlo en secreto es posible que decidieran mantener su relación en secreto por diversos motivos. Quizás por miedo a la presión mediática, por proteger sus carreras profesionales, o simplemente porque no querían exponer su vida privada al escrutinio público. La importancia de la amistad aunque no existiera un romance, es evidente que Aatai y Serenei mantienen una buena amistad. Se respetan mutuamente, se apoyan en sus carreras, y han demostrado en varias ocasiones que se tienen cariño y afecto. El legado de Medcezir, independientemente de su relación personal, Aatai y Serenei han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Medcezir fue un éxito rotundo y su trabajo, talento y profesionalismo son lo que realmente importa. Conclusión. Un misterio sin resolver, un legado imborrable ***. En definitiva, el supuesto romance secreto entre Aatai Ulusoy y Serenei Sarkaya sigue siendo un misterio sin resolver. No hay pruebas concretas que confirmen la existencia de una relación, pero la química que tenían en la pantalla y los rumores persistentes sugieren que algo más pudo haber pasado entre ellos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Aatai y Serenei son dos grandes talentos que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo.
Su trabajo, su talento y su profesionalismo son lo que realmente importa, y lo que nos permite disfrutar de su arte. Y con esto hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre el supuesto romance secreto de Aatai y Serinei. Espero que les haya gustado este recorrido por los rumores, las especulaciones y la realidad de esta historia que tanto nos ha fascinado. Hemos analizado las pistas, las evidencias y las negaciones. Y hemos llegado a la conclusión de que la verdad, como siempre, está en algún lugar entre las sombras y la luz. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo entre Aatai y Serinei? ¿O creen que todo fue una invención de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.